Estamos con Luciano Casab. ¿Cómo estás, Luciano? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Él es Hola, especialista en un gusto. ginecología y mastología. Y además te agradecemos que hayan venido tus dos pacientes, las dos chicas, Sabrina de 29 años y Raquel de 45, que queremos saber... 50. De 50. Pareció de 45. Mira, 30, 50. La edad de la elección fue a los 45. Claro. Perdóname. Claro, hace 5 años te detectaron y ahora queremos conocer toda tu historia, cómo fue esta sanación, cómo estás hoy así también para contarnos todo. Hoy estoy muy bien. La verdad es que yo desde los 30 y no recuerdo tantos, me hice controles todos los años. Me hacía mamografía y ecografía. En realidad para mí era un trámite, porque yo decía el cáncer de mama está lejos, no era consciente de que yo podría llegar a tener cáncer de mama. No tenías antecedentes. No tenía antecedentes. No tenía antecedentes y lo consideraba un trámite. Iba, hay que hacerlo, lo hacía. Creo que el caso de Raquel es el de un montón de mujeres, ¿no? Que lo ven lejano. Por eso quiero que Luciano y también las dos, ¿no? Nos cuenten cómo fue la experiencia. Para que a vos, si estás en casa, no le tengas miedo. La detección temprana es lo más importante. Sabrina, la joven Sabrina, que tenemos aquí a la derecha, y Raquel. Las dos tienen hijos. Vos tenés una de 5 años. Un niño de 5 años, sí. Y vos tenés 3. Tres. ¿De qué edades? 20, 13 y 11. Perfecto. Doctor, a ver, ¿cómo comenzamos a pensar en hacer prevención, en principio, con el tema de la enfermedad? ¿Podemos hacernos un autoestudio? ¿Tenemos que hacernos a una edad determinada? A una edad determinada tenemos que empezarnos a hacer los estudios previos, anuales, para evitar, de alguna manera, esta enfermedad. ¿Se puede evitar? El autoexamen es fundamental, es una herramienta muy importante que uno cuando habla así en general con el público y nosotros que damos así conferencias, quizás a veces se minimiza, pero es muy importante que la paciente reconozca sus mamas, aprenda a tocárselas, como para cuando encuentra alguna nodularidad o alguna deformación o algún bulto, Irregularidad, digamos. Claro, algo alguna que no irregularidad. estaba ahí. Entonces, que le llame la atención y que recurra al mastólogo. Pero no tiene la importancia para el diagnóstico precoz. Claro. O sea, una vez que la paciente se tocó el nodulito, pasó un tiempito. Entonces, lo que nosotros queremos es, gracias a todo esto, y esto que hacen ustedes es fantástico, concientizar a la población como para que lleguen antes de palparse. Claro. Eso es lo Una importante. pregunta, pero perdón. Llegar antes es a través de los estudios complementarios, de la mamografía, de la ecografía. ¿Cada cuánto habría que hacérselos? Las chicas deben empezar a reconocer sus mamas, o sea, a través de la palpación, reconocer sus mamas a partir de los 25 años. Es una edad más o menos promedio que donde uno tiene que empezar a conocer su cuerpo. Los estudios de la mamografía nosotros la hacemos a partir de los 35 años, la primera de base, como para tener un conocimiento de la glándula de ustedes. Y a partir de los 40 años se hace anualmente. Como pesquisa para el cáncer de mama. ¿Por qué se cree, Luciano, que hacerse una mamografía puede producir cáncer? ¿O está ese miedo, ese mito? Eso es un mito. Eso es un mito porque si bien genera rayos y tiene radiación la mamografía, es mínima, es totalmente inocua. Entonces, perdón. Así que no trae ningún problema. Se asemeja a la radiación que uno recibe ambiental durante un mes, la mamografía. Claro. Así que no hay que tenerle miedo. ¿Y ecografía o solo es la mamografía? Para saber exactamente qué estudios hay que hacerse. Generalmente en chicas jóvenes, cuando arrancamos a partir de los 35 o de los 40, hay que hacerse la mamografía y la ecografía. Bien. Hoy la ecografía cobra un valor importantísimo. Antes nosotros la teníamos nada más para saber si los nódulos eran quísticos o sólidos, o sea, si tenían agua o si eran sólidos. Hoy no, hoy nos aportan un montón de información que cuando las mamas son muy densas, muy fibrosas, que generalmente pasa en las chicas jovencitas, la ecografía nos aporta un dato importante. Palparse con cirugía, perdón, ¿no? Por dos cosas quiero preguntar. Palparse por ahí, habiéndose hecho los pechos. Entonces, con prótesis, ¿cómo llegás a palparte al 100%? ¿Y las axilas también? Sí. Generalmente la ruta de diseminación de los tumores de mama malignos comienzan en la mama y la primera diseminación que hacen es a nivel de los ganglios axilares. Es por eso que nosotros siempre vamos a investigar la axila para saber si
salió de la mama o no. Pero, Luciano, como recién decías, para no tener que llegar a la detección propia, digamos, claro, a la detección tardía, que sería la que uno misma se encuentra palpándose la mama. La mamografía, decías, a partir de los 35 años y a partir de los 40 es una vez por año. Pero si en la familia hay algún caso, antecedentes, por ejemplo, una abuela que ha tenido mamá, hermana, ahí es más temprana la mamografía. Sí, los antecedentes son importantes, no son excluyentes, pero son importantes porque generalmente el 85% de los cánceres de mama son esporádicos, no tienen a nadie en la familia o por ahí algún familiar lejano. Y existe un 15% restante que se divide entre familiar y hereditario. Claro. O sea, hereditario cuando es genético y familiar cuando tiene 2 o 3 integrantes en la familia. Entonces ahí adelantamos 10 años el estudio de la mamografía. Claro, o sea, hay una información genética que pueda repetir. Claro, generalmente a partir de los 30 años, si la mamá de esa chica tuvo cáncer de mama, es bueno que se lo hagan a partir de los 30 años. Me gustaría que las presentes vos, porque si bien sabemos la historia de las chicas, porque la hemos leído, nos interesa un montón, quiero que vos en primera persona nos cuentes cómo conociste a tus pacientes, cómo conociste a Sabrina y a Raquel y qué pasó, cómo fue la evolución. Bueno, Raquel, que fue mi paciente, porque Sabrina nos conocimos hace poquito, es paciente del doctor González. Y Raquel, cuando yo la conocí, bueno, vino muy asustada, con un nodulito que me mostraba qué hago ahora con esto. Y bueno, fue una charla, el tratar de bajar. Eso fue a los 45, ¿no? Tu marido fue. Fue en el 2014. ¿Cómo fue eso de que tu marido te descubrió a vos el nódulo? No, mi marido un día me dice, una mañana esporádica, me dice, vos te haces los controles, ¿no? Yo digo, sí, tengo turno la semana que viene. Ah. A ver, te dijo. No. Y le pregunté por qué. Ya había visto antes. Claro. Le pregunté por qué y me dijo, porque te encontré algo. Bueno, me hice el estudio y evidentemente lo había detectado él. Sí. Perdón, vos te dice, te encontré algo, me imagino que lo primero fue un susto y empezar a tocarte vos misma a ver qué es lo que él había encontrado o no. La verdad es que me entrego demasiado a la ciencia. Ya tenía el turno para hacerme una mamografía y una ecografía. Entonces puse en mente... ¿No te atacó el miedo? No me atacó el miedo en ese momento. Raquel, ahora que la tenés a Sabrina al lado, está en 2 estadios distintos, ¿no? Porque Sabrina está en tratamiento, ella está dándole batalla a su propio cáncer y vos hace 5 años que lo dejaste atrás. ¿Qué le dirías a ella? El cáncer de mama es una enfermedad que te curás. Sí. A mí, Luciano, cuando terminó su tratamiento, me dijo, bueno, Raquel, ahora te tenés que olvidar. Ajá. En ese momento yo pensé, ¿yo me puedo olvidar de esto? Y sí, pasa el tiempo y te olvidás. Queda como una anécdota de tu vida, como algo sí traumático que pasaste, porque no es simple haberlo pasado, pero después va al arcón de recuerdo. De hecho, y ahí pasó un aviso, el domingo que viene tengo una regata, yo remo. Mira. Y el domingo que viene tengo una regata Zárate-Tigre. Son 64 kilómetros. Muy bien. Así que bueno, invito a todas las mujeres. Volvé a repetir. Es el domingo que viene. Domingo que viene. Hay una regata que dentro de las regatas de travesía son las más largas. Y une la ciudad de Zárate con la de Tigre. Y bueno, invito a... O sea que el cáncer de mama es un momento en tu vida, como que quedó marcado en la historia de Raquel, pero no te imposibilita, o sea, no te detuviste a decir, no sos bueno, eso. Claro, no soy eso. No te quedaste ahí y seguís adelante con lo que te gusta, con lo que amás hacer, que me imagino que es tu pasión. Sí. Me encantaría, Luciano, que me imagino cómo ya pasó para ella. Claro, pero siguió con su vida normal. Debe ser difícil quizás para un montón de mujeres que nos están mirando y están viviendo en primera persona una detección de cáncer de mama, un primer diagnóstico, y quizás lo primero que te invade es el miedo, ¿no? La incertidumbre. Raquel, la verdad que... mucho miedo. Sí, te lo tomaste bien igual. Sí. Pero tu caso miedo a también lo fue así, desconocido. Sabrina. Sí, exactamente. Yo estaba con, mi marido y mi hijo haciendo unas tareas para el jardín. Me rasqué, me sentí el bulto. Mi amiga en el trabajo me insistió para que vaya al médico, me hice los controles. Ahí me paro un segundito. Te insistió porque te lo notaste y te dio miedo, es que mejor no saber. No sé si sí, puede ser un poco de miedo y no darle importancia, quizás justamente por esto de decir, bueno, 29 años, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a atravesar por todo esto hoy día, jovencita. ¿no? Exacto. Pero bueno, ella me insistió, fui,
Me lo detectaron, me operaron, me hicieron mastectomía, me sacaron todos los ganglios y arranqué con quimioterapia en febrero. Sigo actualmente, pero es mucho más leve. Así que bueno, nada, es no bajar los brazos, ¿no? Siempre darle para adelante. ¿Tu abuela tuvo? Mi abuela, mi mamá mama. tuvo un bulto, le sacaron un nódulo, pero era benigno, con lo cual yo lo daba como descartado, digamos, ¿no? O sea, es importante siempre concurrir al médico para sacarte todas las dudas. ¿Cómo se combina esta situación de estar atravesando un tratamiento que por momentos te descompone, te quita fuerzas, la maternidad, porque no puedes dejar de ser mamá, 5 contarle anitos, a tus hijos que vas a perder el pelo, que hay veces que no vas a tener ganas de levantarte de la cama? ¿Cómo lo trabajaron en casa con sus familias? ¿Cómo fueron ustedes las que tuvieron que comunicar algo que iban a empezar a atravesar? En mi caso traté de transmitírselo con una sonrisa, ¿no? Entre medio de la emoción y la tristeza por lo que me tocaba vivir, darle seguridad a él de que yo iba a estar bien, ¿no? A mi hijo. Y él me vio bien, me vio fuerte, y entonces hicimos como un equipo, los tres, para seguir adelante, exactamente, claro. Y apoyar a mami y sí. tu esposo. Tu Sí, esposo muy naturalmente, te apoyan sí. muchísimo, Bueno, lo hablamos exacto. fuera de cámara. Yo no Sí. hice tratamiento de quimioterapia, no lo hice, Mira. afortunadamente. Y en un principio disfracé un poco, ¿no? Creo que no estuvo bien. La piloteaste un poco La ahí en tu piloteé casa. un poco y después... ¿No les contaste o les dijiste No, que era otra cosa? La verdad que me hice una mastectomía bilateral. Es una operación que duele, que es dolorosa. Estuve en cama mucho tiempo. Y les dije que era un tema de un grano que tenía. Y después con el tiempo ya dije... Vamos Ya, a ver. les cuento. Digamos la posta, por supuesto. Ese granito, Pero ese que es granito más se sano, llama cáncer. es más sano. ¿Por Sí. qué nos da tanto claro. miedo? Sano. Yo quiero Creo, Male, que vas a aclararles preguntar lo mismo. ¿Por qué Sí. nos da tanto miedo la palabra cáncer, la palabra tumor? Menos miedo que hace 10, 15, 20 años atrás, pero sigue dándonos miedo. Un flagelo. Y da temor, porque uno es el temor a lo desconocido. Y es una palabra muy fuerte, y un tabú para los años atrás. Sí. Hoy se habla quizás más abiertamente. Yo contaba Hay más información que también. a una pacientita una vez le había a tu dicho... primera paciente. A mi primera paciente le había dicho, mirá, te salió una ciruelita, que hay que tratarla, Y bueno, después la vi al año y la paciente viene... Y yo digo, pero escúchame, yo puse acá en la historia clínica que tenías un tumorcito que te lo tenía que sacar. Como uno pone diminutivos Claro, para quitarle claro. importancia. Yo a la la sí me cosa, recibía, ¿no? quiero aclararlo. Cariñosamente. ¿Y qué pasó con Entonces, eso? claro, No, y aparte- entonces, ¿por qué no te operaste? Me dijo, no, doctor, usted me dijo que era una ciruelita Claro, lo que tenía. claro. Entonces, bueno, las cosas hay que hacerlas por su nombre. Igual, otra de las cosas que quiero aclararles, para no tampoco alarmar a toda la población, es que el cáncer de mama, a los 29 años, es menos del 2%. Claro. ¿Sí? Por debajo de los 35 años es el 3%. Quiere decir que no es algo muy frecuente. Y desgraciadamente a veces, por suerte, ellas llegaron temprano, pero a veces nosotros, los médicos, llegamos un poquito tarde porque lo subestiman. Lo subestimamos. A esa edad, Claro, claro. lo subestimamos. Exactamente. Nunca pensamos en un nódulo maligno. Bueno, de Hay- hecho, hay- la edad indicada para la mamografía es Es a partir de los 35 y a ella se lo Pero detectaron pasan- a los 29. En una Y ecografía... eso nosotros que podemos hacer la mamografía Claro, porque nos claro. sobran recursos. En una ecografía Estados no- Unidos a partir de los 50. No te puedo creer. Bueno, esto es lo que yo siempre discuto con el tema de la medicina. Yo me hago estudios exhaustivos todos los años. Y todos los años que cambio de laboratorio me dicen, ¿pero tenés algo? No, es prevención. Claro. O sea, me hago el CEA, me hago absolutamente todos los estudios para prever, ¿no? Claro. Digo, ¿cómo es el tratamiento de Sabrina hoy por hoy? El tratamiento no cambia con una persona más grande, que es el promedio. Una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama si logra vivir hasta los 80 años. Así que la incidencia es alta, enorme. es el Muy 12%. alta, muy Es el alta. primer cáncer en las mujeres, el cáncer de mama. Así que es importante. Y el tratamiento no escapa para el resto de la población. Quizás, de acuerdo a cómo uno encuentra la enfermedad, y si hay más de uno, o si hay algún compromiso de piel, tengan que ser un poquito más radicales o más Claro. conservadores. Pero es el mismo tratamiento Hay para todo el un mundo. vía oral también, ¿no? La Sí, quimioterapia. nosotros contamos el cáncer de mama, después de la cirugía, las pacientes que conservan la mama hacen radioterapia, después hay quimioterapia si lo necesitan o no. Eso va a ser de acuerdo a que tengan compromiso Ella o no lo necesitó, ella de los sí. ganglios axilares o de acuerdo a las características del tumor. Hay tumores que tienen Necesitan una más cierta- agresividad claro, que que son otros. menos agresivos y uno puede
darse el lujo de no, Luciano, no requerir quimioterapia. dos, tres cositas que es lo último, pero como para saber si es un mito o es una realidad. Quiero saber si los anticonceptivos afectan contra el cáncer de mama, o sea, si pueden como generarlo o despertarlo, si también todo esto que se dice ahora que comer pollo, que está todo súper inyectado y hormonado y también puede despertar un cáncer de mama, todas esas cosas que quizás uno se asuste y dice, ¿qué hago? ¿Como lechuga? ¿Cómo lo evito? Claro. Los anticonceptivos de antes tenían una cantidad, una dosis muy importante de hormonas que influían. Ya habrán escuchado que algunas chicas decían, no quiero tomar anticonceptivos porque engordan, me salen pelos, porque me va a salir celulitis, bueno, me va a salir todas esas cosas. ¿Por qué? Sería lo de menos frente a lo que hablamos. Obviamente, obviamente. Es real porque la cantidad de hormonas que tenían las pastillas anticonceptivas eran altísimas. Hoy cada vez son de nueva generación y cada vez son de mínimas dosis. Las dosis de las pastillas anticonceptivas de ahora tienen menos estrógenos que lo que genera tu cuerpo. Por eso generalmente las amigas de ustedes les deben contar que yo tomo pastillas anticonceptivas y menstruo muy poquito. Sí, o para que se me vayan los nódulos, decían. Claro. Tengo nódulo y tomo las pastillas anticonceptivas para que se me vayan. Eso puede ser, pero puede ser para encontrar un equilibrio hormonal. Porque a veces hay un desfasaje hormonal que puede hacer que favorezcan a los nódulos, a pelotitas que las chicas se tocan principalmente. Última pregunta que te quiero hacer. ¿El hombre puede tener cáncer de mama? Sí, es menos del 1%. Es menos del 1%, pero existe el cáncer de mama en el hombre. Tiene alguna relación con la genética, tiene relación con genes, pero puede desarrollar. Bueno, doctor, chicas, gracias, un placer tenerlas. Sabrina, Raquel, meterle una sonrisa a la vida, que eso ayuda muchísimo. Y mira, de hecho, mira, esta historia se va a remar. ¿Cuántos kilómetros? 64. 64. Una remadora. Gracias a Sabrina, gracias a Raquel y sus vidas hermosas. Gracias, doctor, muchísimas gracias por venir y por la información que es tan útil para todos consultar ustedes todo, y nosotros, por consultar supuesto. todo ¿no? con sus médicos, ¿no? Saber, Está bueno estar informado.